Pues buenos a todos, bienvenidos un día más a Territorio Fonteta, ya sabéis, vuestra casa de actualidad de Valencia Basket. Y hoy tenemos un vídeo pues que seguro que os va a gustar mucho porque hablaremos de mercado, de cómo está la plantilla a 20 de julio, a casi aún 2 meses para empezar la temporada. Pero Valencia Basket, que como ya sabéis, se ha movido muy rápido en este mercado de fichajes y prácticamente tiene la plantilla cerrada a falta de un fichaje que ahora comentaremos. Y no había nadie mejor para comentar esto que Dani Castro. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo la plantilla de Valencia Basket, un poco actualizar el movimiento, cómo está, y de cara a cómo podría ser la próxima temporada, teniendo en cuenta que la estructura del equipo, con Pedro Martínez en la cabeza, es lo más importante. Ya tienes la base y a ver cómo se desarrolla con una temporada en la que vas a notar de todo, porque teniendo en cuenta que en una media de casi 3 partidos por temporada, perdón, por semana, y 90 partidos que te pueden juntar ahí un montón de imprevistos. Pues sí, Valencia, que bueno, ya lo confirmó Enrique Arbonell en la entrevista a nuestros compañeros de Zaco, que iba a ser una plantilla de 14. Muchos especulaban que iba a ser de 14 o de 15. Finalmente ya confirmó el director general que va a ser de 14. Y bueno, con el fichaje confirmado de Darius Thompson, que por cierto tenéis el último vídeo en nuestro canal analizando y hablando exclusivamente de ese fichaje. Pues los compañeros de deportes de Cope Valencia, que es bueno, de las fuentes más fiables en torno del club, en el mismo anuncio de Darius Thompson, también saltaba una noticia que pasó un poco desapercibida por el impacto del fichaje de Darius, pero que también pues es bastante notoria porque se hablaba de un posible corte de contrato de Neis Sestina, y su sustituto no sería un 4 al uso, sino que sería ese 3-4, que ya se habló de algún jugador. Salió el nombre, por ejemplo, de Isaac Bonga, aunque finalmente este renovó por Partizan de Belgrado. Así que Dani, parece que va a salir Sestina, que cuadra bastante porque nos ha dejado bastante fríos la temporada de Sestina, aunque tiene contrato, habría que pagarle esa cláusula de corte. Y otra de las claves de que quizás se corta destina es que ocupa plaza extracomunitario, y un jugador, ¿no?, que ocupa esa plaza de extranjero que no te ha dado el nivel esperado. Pues al final yo creo que pues es lógico que Valencia Vázquez se plantee ese corte del jugador norteamericano. Sí, a ver, teniendo en cuenta un poco que vas a entrar en Euroliga, Sestina, si tuviese pasaporte, seguramente estaría la próxima temporada con el equipo. El hándicap que tiene es que no tiene pasaporte. Y aunque es verdad que no ha hecho una mala temporada, teniendo en cuenta a nivel de ataque, ha sido el jugador que más triples ha anotado del equipo, que eso es muy bueno, teniendo en cuenta cómo ha jugado el equipo. Y el cuarto que mejor porcentaje tiene, en ese apartado está muy bien. El problema viene con las carencias en defensa. Buscabas un perfil que tuviese tanto ataque como defensa, te ha dado ataque, no tanto de defensa, tienes el handicap que no tiene pasaporte y claro, la gente pensará, o sea, perdón, Nate Rivers, por ejemplo, ha ido de menos a más y a la par pueden ser jugadores que no jueguen en la misma posición, pero la diferencia es que Nate Rivers tiene pasaporte y habrá gente que no lo quiera incluir dentro de la plantilla, pero el tener pasaporte ahora mismo casi pesa más que el hecho de que haya hecho cada uno una temporada parecida. Sí, totalmente, porque Valencia Basket ya tuvo una experiencia no demasiado positiva con el tema de los pasaportes. La temporada en que Harper se quedó muchos partidos fuera. Recordemos que ahora con pasaporte extra, con, mejor dicho, con extracomunitarios, contarían Omari Moore y Cameron Taylor, aunque este último se rumoreaba ya en Málaga que podría conseguir el pasaporte Cotonou de alguna selección norteafricana. Pero de momento, pues a la espera de ese pasaporte de Cam Taylor, pues serían tres extracomunitarios con lo que eso conlleva, ¿no? Pues tener siempre un jugador de los tres rotando en ACB, porque en Euroliga recordemos que no existe esa restricción.
y puede ser un poco perjudicial para jugadores como Mari Moore, ¿no? Que le tienen que adaptar al equipo y que si ya en los partidos de liga, que son en teoría los que pueden tener más minutos, no juega, puede empezar pues un poquito con mal pie, un poquito lo que le pasó a Harper, ¿no? Que no acabó de entrar en la dinámica porque es que se tuvo que dar muchos partidos fuera y quizá pues por ese motivo pues Nate Sestina sea de los que se quede fuera. También es cierto que lo que se rumoreaba es que el sustituto del norteamericano podría venir precisamente de la Summer League, donde está Luis Arbalejo. Ya sabemos que el director deportivo de Valencia Basket es pues conocedor, o muy buen conocedor, mejor dicho, del baloncesto norteamericano. Y quizás, ¿no? Pues el refuerzo podría venir de ahí, pues del mercado europeo, lo comentamos el otro día con Sergio en el vídeo de Thompson por encima, que está bastante mal en esa posición, que no hay tres, cuatro demasiado atractivos en el mercado Euroliga y quizá le tenga que optar pues por esa vía de Summer League y con toda seguridad el jugador que venga de ahí va a ser extracomunitario. Sí, un poco teniendo en cuenta que es un perfil tan cotizado y que no todos los equipos son capaces de tener un jugador de ese perfil. Sí, perdona, Dani. Es, El dime. perfil, Valencia Basket, o lo que plantea, ¿no? Es un 3 un jugador que pueda jugar de 3 muy poderoso físicamente y que tenga mano de fuera. Es decir, un semi-Ojeley, pero con mejor rendimiento que semi-Ojeley. Sí, 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 totalmente. Porque al final, lo que estabas comentando, en Europa hay pocos y escasos, y quienes los tienen, pues son los que siempre están ahí. Los 6 8 10 equipos que Ujú. suelen meterse en playoff en Euroliga. Y nosotros, si queremos meter un poco así la cabeza y tal, y dar la cara, tenemos que encontrar un perfil así. Es verdad que se estinan, en cierta medida cumple, pero no cumple con todos los objetivos que tú tienes dentro de lo que estás buscando en ese perfil. Entonces, claro, teniendo en cuenta el hándicap del pasaporte, no te queda otra que mirar el mercado. Ujú. Y ahora mismo, ahora comentarás tú algún nombre, pero vamos, no hay mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, de momento no ha sonado nada de rumorología en torno a este posible fichaje, ¿no? A esta posible última pieza de Valencia Basket para completar el roster, pero sí que es cierto que hay un jugador que está siendo ofrecido a los equipos Euroliga, que es Coles Wilder, jugador que está jugando la Summer League con los Lakers, que promedia casi 18 puntos por partido y 7 rebotes, que estuvo relacionado con el Real Madrid hace un par de semanas. Y bueno, el Madrid finalmente ha fichado a Chuma Okeke en esa posición de 4-5. Swider es un jugador más pequeño que puede jugar al 3 y al 4, muy buena mano desde fuera, buena movilidad, pero lo he dicho, va a venir con ese problema en el pasaporte, ocuparía plaza de extracomunitario. Y es un jugador que lo he dicho, ¿no? Está siendo ofrecido a la Euroliga, parece que no tiene hueco en la NBA y en la Summer League pues la está rompiendo y puede ser uno de los nombres que Luis Arbalejo esté barajando para esa posición porque, bueno, por perfil le encaja perfectamente. Sí, yo me imagino que tanto este jugador como alguno más que tendrán anotado, seguramente habrán hablado ya con ellos. Hay que tener en cuenta que hace un par de semanas, no muchas, como mucho dos, estuvo también en Estados Unidos Pedro Martínez, que estuvo Ujú. con los Brooklyn Nets, que fue invitado por Jordi Fernández, el entrenador de los Brooklyn. Teniendo en cuenta que Pedro ha estado un par de días por allí y Luis Alvarejo está un poco mirando y tal, el jugador seguramente vendrá de la mano de Pedro con el perfil que acabamos de comentar. Porque Pedro, yo creo que es esta la temporada en la que él puede, digamos, meter mano en cuanto a cómo mover su propia plantilla y hacerla a su gusto, a petición de Luis Albalejo, que es quien se encarga un poco de rastrear el mercado y de contratar y demás. Entonces, yo creo que con ellos dos, alguno más habrá tapado que incluso saldrán en los próximos días. Y no te extrañe, es muy difícil intentar tapar un jugador y que no se hagan rumores. Pero bueno, como Mari Moore salió un día y al día siguiente estaba oficial. Así que puede dar el caso de que sea algo así también y por ahora no tengamos noticias de ese estilo.
Pues sí, ya dejando de lado este fichaje, el posible último fichaje, esta semana también, Dani, una noticia que seguro que te ha gustado mucho, porque el Valencia Basket ha renovado a Joel Soriano por una temporada, otra temporada más, y lo cede a Casa de Zaragoza, en un movimiento que yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque nos había dado muy buenas sensaciones Soriano, y pues el tenerlo pues bajo el radar. Es un jugador que lo decimos siempre. En cualquier equipo ACB de mitad tabla para arriba, creemos que la va a romper y un Zaragoza es un sitio donde el jugador dominicano yo creo que puede tener muy buenas oportunidades, sentirse importante y hacer números para volver posiblemente a la próxima temporada a Valencia Basket. Sí, es un perfil que gusta en Zaragoza, que se han hecho un poco con la cesión y que Valencia Basket ha hecho un movimiento estratégico. Ha hecho algo así como hizo el Real Madrid hace un par de años, bueno, hace bastantes años, con Campacho, viendo que no tenía hueco en la rotación, sabía que les podía servir de cara al futuro. Lo cedieron a un UCAM Murcia, pues aquí ha pasado igual, lo hemos cedido a un Casa de Zaragoza que tiene opciones de meterse en los playoffs de la Liga Andesa la próxima temporada. Y Está con haciendo Dubi, ¿eh? Con sí, Dubi sí, ha ido está a su tutela. montando un buen proyecto y sobre todo tienen dos bases que han renovado y han retenido. Pueden hacer buenas cosas Zaragoza. Y con lo que se está montando, Joel Soriano es una buena faceta ahí. Pues sí, también se fue cedido Millán Jiménez, que no lo comentamos a Lleida, en lo que va a ser su primera oportunidad, digamos, como miembro de pleno derecho de una plantilla ACB. Esperemos que le vaya muy bien al bueno de Millán tras muy buenos años en Le Plata y el año pasado Primera Fe. Y pues Dani, vamos a ver la gráfica de cómo queda la plantilla de Valencia Basket para esa temporada, o más o menos cómo está ahora mismo. Con Jan Montero, Darius Thompson y Sergio de la Rea en el puesto de base, que creo que son, bueno, el sitio top, ¿no? De Valencia Basket, porque tiene a la estrella del proyecto, al fichaje bomba del verano y a la gran perla de la cantera y uno de los jugadores, pues, que más nos ha impresionado este año. Sí, tienes justo lo que tienes que tener. O sea, quiero decir, tienes experiencia, tienes calidad de presente y futuro y tienes un jugador que ahora mismo opaca todo lo que tiene que ver en cuanto a baloncesto. O sea, Jan Montero está en todas partes. Jan Montero en República Dominicana fue llegar al Valencia a explotar y desde entonces el público que Valencia Basket ha traído de República Dominicana es brutal. Sí, sí. Un saludo, a todos los dominicanos que nos ven, que nos apoyan mucho en el canal. Un saludo para todos y bueno, encantados nosotros de tener a Jan Montero, también a Joel Soriano, que estuvo y lo hizo muy bien al final de temporada. Y en el puesto de dos, pues tenemos también una mezcla que a mí me parece muy interesante, porque está, por un lado, un jugador como Badio que la rompió. Literalmente a mí me encantó el final de temporada de Badio, un jugador que me dejaba dudas, pero es que el final de temporada ha callado bocas como el que más. Luego el fichaje de Omari Moore, que creo que es una pieza muy interesante, que va a descargar a Montero y a Badio de tener siempre esa responsabilidad de ser la referencia exterior, porque creo que es un jugador que tiene muchos puntos en las manos, Omari Moore, el jugador que la temporada pasada jugó en Darusafaka. Y luego tienes a Xavi López Arosti, uno de los mejores cupos, que sí que es cierto que tuvo una temporada bastante irregular, pero acabó muy bien, jugó muy bien en las finales de ACB y tal y como está el tema de cupos, pues es una renovación muy importante para Valencia Basket. Sí, o sea, Badio el final de temporada que hizo fue espectacular, o sea, de sobresaliente. Yo creo que pocos o nadie se esperaban un final de temporada tan bueno como el que hizo. Y Omari Moore es un fichaje bastante interesante. Yo personalmente lo veo como un melón por abrir, que si estando en las manos de Pedro se aprovecha, porque seguramente lo vaya a aprovechar, puede dar la sorpresa para bien. O sea, el público puede ser que no lo conozca mucho, de hecho nosotros tampoco lo conocemos. Sí, sí, Pero bueno, es un melón por abrir que si sale bien te puede dar garantías. Y el López Arostegui, pues clave, sobre todo a nivel nacional, porque escasean los cupos. Y al final, un poco como Badía, no ha sido un final de temporada espectacular, pero ha cumplido porque venía tocado y tal, y ese final de temporada le ha ayudado a renovar. sí, sí. Totalmente. En el puesto de tres, que es donde nos falta pues esa última pieza,
pues tenemos también un jugador, que no lo hemos comentado, que tenemos dos jugadores en plantilla, que ahora comentaremos uno de ellos, que todavía no se sabe qué ha pasado. Bueno, todavía no se ha rescindido los contratos, pero lo más seguro es que rescindan, que son Bozic y Ethan Hart. Creo que, bueno, fácilmente, ¿no? Pues va Valencia Basket a cortar sus contratos. Veremos qué pasa con Bozic, porque se hablaba de otra cesión, pero no. De momento no ha salido nada, pero no creo que se quede en la primera plantilla de Valencia Basket. Y los otros dos aleros, pues son uno, el capitán José Puerto, y el otro de los fichajes de campanillas de este verano, porque te has dejado una pasta por él y es un jugador que, bueno, nos encantó, nos maravilló en Unicaja la temporada pasada como es Cam Taylor. Sí, un jugador polifacético, jugador multiusos que te vale para todo. Tiene que defender, defiende, tiene que atacar, ataca, puede jugar con muchos sistemas y es un jugador que yo creo que los equipos Euroliga ya les gustaría tener un jugador así. Es verdad que muchos de ellos los tienen, pero a Cameron Taylor no. Y si no sale bien, bueno, yo creo que puede marcar diferencias, porque en el Unicaja se sale. Sí, sí, y es un soldado, no es el típico, lo decimos cuando hicimos el vídeo de su fichaje, no es el típico americano que busca hacer números, sino que es un jugador ya experimentado, con 31 años, que viene de sus mejores años en Unicaja y que, bueno, está ante el reto, pues no debutante en Euroliga porque había jugado con Maccabi, pero sí que es cierto que el estatus que estaba en Maccabi no tiene nada que ver con el estatus que llega ahora, ¿no? De un jugador ya mucho más contrastado que seguro que se quiere probar ahora en el máximo nivel que es esta Euroliga. Y lo dicho, ¿no? Esa posición de 3-4 más 3 esa posición, ¿no? Que el año pasado, pues, tenías a Semi Ojeleye, un jugador que te podía hacer las funciones de 4 que tenía buena mano de fuera, que te podía abrir la pista. Así que estaremos muy atentos a este último movimiento de Valencia Basket. En el 4 o mejor dicho en el juego interior, porque no sabemos un poco cómo va a rediseñar ese juego interior Pedro Martínez, porque en la posición de 4 está claro que va a estar Jaime Pradilla. Se espera por la revisión de contrato de Ney Sestina. Y luego hay dos jugadores que estaban ya el año pasado que ante no overbooking, pero ante los fichajes que se han completado de Sacco y de Jan Kubasima, como son Costello y Reuvers, podrían verse pues que tengan mucho más minutos al 4. Sobre todo, me encaja mucho en ese perfil a lo mejor Matt Costello, ¿no? Matt Costello puede jugar perfectamente con Neil Sacco y con Jan Kubasima. Un jugador que, bueno, pues no le importa, ¿no? Estar mucho tiempo fuera de la zona. Sí, sí que es verdad que si Pedro acostumbra un poco a Costello a jugar de 4, seguramente será compatible con Sako Shima, además que es un jugador Costello que se adapta bastante bien. Pues sin embargo, yo no lo recuerdo mucho haberlo visto en Baskonia de 4. Jugaba bastante de 5, Sí, de hecho. Baskonia jugaba siempre un small ball. Tampoco iba sobrado Baskonia de pivots, y Por quizá por eso. eso. Pero bueno, es un jugador que por sus características, por lo menos, se adapta, yo creo que muy bien a la posición Eh, de 4. Así que, bueno, y también Reuvers, que es un jugador que, a pesar de ser muy grande, tiene buena movilidad y, bueno, tiene también lanzamiento exterior. Así que son dos jugadores que pueden rotar en ambas posiciones, esas de 4 y 5. Y en el 5 pues van a estar pues, los dos fichajes, ¿no? Nil Sacco, jugador que viene de jugar volea con Asbel, que nos ha dejado muy buenas sensaciones. El fichaje creo que está muy bien tirado, un jugador que juega muy por encima del aro, que Valencia Basket ya venía controlando de temporadas anteriores, cuando jugaba en Chalón. Y bueno, y también Yankuba Sima, que es una pieza, los cupo, que viene de jugar muy, muy bien al máximo nivel en Unicaja de Málaga y que sobre todo Pedro Martínez conoce muy bien de su etapa en Manresa. sí, Yankubo Asima yo creo que está en su mejor momento a nivel profesional y ante una oportunidad, yo creo que si no es la mejor que le vaya a ocurrir en su carrera, una de las mejores, porque no ha jugado nunca Euroliga, ha venido a un proyecto de presente y futuro y ha caído un poco de pie, una mezcla de un cupo que ha cumplido, está en su mejor momento y yo creo que entre las tres partes se ha hecho.
Entonces, Sima, yo creo que va a ser un jugador bastante, bastante interesante. Sí, sí. Creo que al final, Valencia Basket, con estos fichajes, Dani, ya damos por cerrada la plantilla, a falta de ese último fichaje. Creo que tienen como denominador común dos cosas. Una es el tema físico, que Valencia Basket ha ganado mucho físico que le faltaba el año pasado, sobre todo en una temporada que vas a competir ya Euroliga. Y la otra, creo que vienen jugadores con hambre. Sí que es cierto que vienen jugadores como Cameron Taylor o Darius Thompson, que ya no son tan jóvenes, sobre todo el tema de Cam Taylor, pero creo que vienen con mucha hambre de hacerlo bien en Euroliga y creo que encajan con lo que quiere Pedro, ¿no? De ese juego, pues alegre, de mucha rotación bueno, y que salgan a comerse la pista en los 5 o 6 minutos que estén antes del cambio. Sí, o sea, de todas formas es lo que estás comentando tú ahora. Yo creo que la plantilla se ha diseñado con los fichajes un poco para que haya un poco de todo. Porque tú ten en cuenta que está Darius Thompson y Neil Sacco como jugadores de experiencia en Euroliga, que tienes por ahí, eso por ahí. Luego tienes a Cameron Taylor y Sima, que nunca han jugado Euroliga, Sí, pero sí, sí que están bueno, Cam en... Taylor ha jugado con Bueno, sí, Maccabi alguna temporada, pero bueno, era un sí, papel. pero quiero decir, sí, sí, un poco lo que estás comentando, que es verdad que jugó con Maccabi, pero mm, no formaba parte importante dentro de la plantilla. Está ante una oportunidad muy buena, tanto Sima como él. Y luego tienes el otro toque de piedra, que es Omari Moore, que ni siquiera ha venido a jugar un partido en Europa, y bueno, quiero decir, en Euroliga, y se encuentra ante una situación en la que todo lo que le venga lo va a echar hacia adelante, porque es un jugador, a mí me recuerda un poco a las características de Harper, no tiene nada que ver, pero es un jugador joven con hambre que llega de Estados Unidos, que ha tenido una experiencia escasa de una temporada por Europa y ha caído esta piedra aquí para jugar Euroliga y yo creo que va a demostrar que es un jugador válido para esta competición. Pues sí, lo dejamos nosotros aquí, chicos. Esperemos que os haya gustado este repaso a todos los movimientos que ha hecho Valencia Basket este verano, cómo está la plantilla actualmente. Prácticamente faltan 2 meses para empezar la temporada regular, ese estreno del Rocha Arena que estamos todos deseando, que se va a hacer un poco largo, pero bueno, tenemos también el Eurobásquet de por medio que seguro que nos va un poco a distraer, ¿no? Hasta este inicio de temporada. Y nada, Dani, un placer tenerte por aquí. Gracias como siempre y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y vosotros, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros, dale a la campanita para enteraros de todo y seguirnos en todas nuestras redes sociales que nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.